Hola a todos, muy buenos días, yo soy Lorenzo y bienvenido a tu canal Kardec Latino y Espiritismo en Español. Bueno, voy a asumir hoy el reto de hablar de Allan Kardec. Algunas personas me han preguntado, oye, yo soy nuevo en la doctrina espírita, quiero entender más quién al final es Allan Kardec. Y bueno, es muy importante entender cómo ha sido la vida de Kardec para que entendamos toda la estructura y cómo surgió la doctrina de los espíritus. Mucha gente cree que Allan Kardec se inventó una doctrina en su cabeza y salió por ahí distribuyendo libros de los espíritus, pero no fue así. Allan Kardec nació en 1804 en la ciudad de Lyon, en Francia, y luego después se mudó para Suiza, donde estudió en el Instituto de Yverdon, donde leccionaba Johann Pestalozzi, que ha sido el gran revolucionario de la educación del siglo XIX. Luego se mudó para París y allá se convirtió en un gran intelectual de la época. Él ya era escritor, se volvió un gran pedagogo, un gran científico y escribió un par de libros a lo largo de su vida. Hasta que en 1854, ya Kardec con 50 años, empezó en Francia un fenómeno conocido como las mesas girantes. Eran clubs donde la gente se reunía y mesas empezaban a volar, a fluctuar, a girar de un lado para el otro, a golpear el piso con mucha fuerza. Y Kardec rechazó por más de un año invitaciones para conocer estos fenómenos porque siempre pensaba tratarse de algo superficial o sin mucha importancia. Hasta que el fenómeno empezó a crear más importancia y muchos intelectuales de la época empezaron a interesarse por eso. Y Kardec, después de un año, como dije, aceptó la invitación de ir a conocer estos fenómenos. Muy interesante porque cuando llegó allá, empezó a observar con su mirada crítica que el movimiento de las mesas obedecían a algún tipo de inteligencia. No era solamente un movimiento mecánico causado por alguien o por una fuerza magnética o eléctrica. Estos movimientos tenían una cierta inteligencia. Y Kardec, un gran intelectual, empezó a pensar, si existe un efecto inteligente, seguramente hay una causa inteligente por detrás de todo esto. Y obstinado, empezó a interesarse más y más y más por la causa inteligente por detrás de estos movimientos. Y así empezó en 1855 el espiritismo como entendemos hoy. Y Kardec, muy serio, empezó a transformar estas reuniones que eran de puro entretenimiento en reuniones investigativas, de estudio y observación desde una mirada científica a estos fenómenos. Poco a poco desarrollaron un sistema de comunicación con golpes, un golpe era sí, dos golpes era no, y empezaron a entender quién estaba por detrás, hasta que la respuesta vino de la propia mesa o de los propios movimientos que decían que lo que estaba por detrás eran los espíritus. Kardec entonces empezó a estructurar un sistema o un método donde hacía diferentes preguntas a estos espíritus, tratando de entender el mundo espiritual y todo lo que hasta ahora no entendíamos. Así, en 18 de abril de 1857, llegó al mundo el Libro de los Espíritus, un compilado con 501 preguntas de Kardec hacia los espíritus y con sus respectivas respuestas. Obviamente el impacto en la sociedad de la época fue grandísimo. Muchos adversarios surgieron y obviamente también muchos intelectuales adhirieron a la nueva filosofía entonces no conocida. A pesar de todos los ataques que sufrió Allan Kardec y todo su equipo, siguió trabajando fuertemente, muy dedicado a la causa, investigando diferentes comunicaciones que venían de muchos lugares diferentes del mundo, de diferentes medios. Y así nacieron otros libros que hoy conocemos como la base de la codificación espírita, que es el Libro de los Mediums, el Evangelio según el Espiritismo, el Cielo y el Infierno y la Génesis. Y obviamente en nuevas ediciones del Libro de los Espíritus hoy contamos con 1019 preguntas. Bueno, y Allan Kardec, a pesar de que era un intelectual de la época, y mucha gente ve a Allan Kardec con un poco de frieza, como si fuera solamente un hombre inteligente, es muy importante decir que Allan Kardec fue un gran hombre, muy amable, muy generoso. Renunció a su vida para que la doctrina espírita ganara la importancia que tiene hoy
y amó infinitamente a todo su equipo, practicó la caridad y promovió la caridad, no solamente por sus actos, pero también a través de sus palabras, de sus conferencias, siempre dando la credibilidad de ese trabajo no a sí mismo, sino a los espíritus y a Jesús. Y en el capítulo 1 del Evangelio según el Espiritismo, también codificado por Allan Kardec, dice que yo no vine a destruir la ley. Eso dijo Jesús en relación a la filosofía judaica de la época, que Jesús no vino a destruir el judaísmo, sino darle cumplimiento. Y nosotros creemos que el espiritismo tampoco vino a destruir la enseñanza de Jesús. Al contrario, vino a agregar, vino a explicar todo lo que no había quedado claro y recordar lo que se había olvidado. La intención del espiritismo es recuperar la esencia del cristianismo, todas las ideas más limpias de Jesús, tumbando los dogmas, todo lo que hay de innecesario, de infructífero que se ha creado a lo largo del tiempo alrededor de su filosofía de vida. La obra de Kardec es la base lógica que trae una comprensión mejor de estas ideas que nos llegaron hace 2000 años, con el único objetivo de que el hombre sienta a través de una fe razonada la necesidad de mejorarse día tras día. Por eso tenemos hoy la bendición de la teoría de la reencarnación, la certeza irrefutable de que los espíritus existen y que hay un mundo espiritual donde esos espíritus viven, trabajando, ellos desde allá y nosotros desde acá, para la transformación moral de toda la humanidad. Muy poco tiempo para hablar de Kardec, necesitamos mucho tiempo para estudiar su biografía, su obra, que es extensa. Por lo tanto, queda la invitación de que estudien, de que busquen, de que conozcan más acerca de la doctrina espírita a través de las páginas de internet. Abajo están los links para que lo puedan analizar, o también para que busquen una asociación o un centro espírita en tu ciudad. Si te ha gustado el contenido, inscríbase en el canal, déjenos tu like y espere que hasta la próxima semana tenemos más videos. Hasta luego.